Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuando con eh, los cálculos de las expresiones y medidas de la velocidad de corrosión, vamos a presentar aquí la resolución de dos ejercicios adicionales. En esta oportunidad dice una lámina de zinc, que es el metal, dice que se ha corroído en agua de mar y la curva de polarización se muestra en la figura que ya voy a presentar. Nos piden que calculemos la velocidad de corrosión si el área de la lámina de zinc expuesta, es decir, lo que está puesta en el electrolito es de 10 centímetros cuadrados. Están dando el área de exposición, que depende de la geometría. Tenga en cuenta que la reacción de disolución es principalmente que el zinc se disuelve o se oxida, se corroe a iones zinc más 2 más, perdiendo 2 electrones. Y se nos muestra la curva de polarización. Aquí tenemos la curva de polarización del zinc, ¿verdad? Que no es más que la curva potencial logaritmo de la corriente de corrosión. Tenemos la curva anódica del barrido anódico cuando voy de potenciales menores a mayores, donde promovemos la reacción de oxidación del zinc, ¿verdad? Y tenemos la curva del barrido catódico, donde va de potenciales mayores a menores y se promueve, para este caso, como un medio altamente ácido pH 0, se promueve la reacción de evolución de hidrógeno. En la zona lineal que representa las pendientes de Tafel, pasando una tangente y extrapolando, donde se intersectan las líneas, estarían las velocidades de oxidación y reducción serían iguales, y por lo tanto ese sería el punto donde se consigue el potencial mínimo de corrosión y la corriente mínima de corrosión, el logaritmo de la corriente mínima de corrosión. Con la corriente mínima de corrosión y el área podemos calcular la densidad de corrosión, y con la ecuación, aplicando las leyes de Faraday, podemos calcular la pérdida de espesor por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? En ese punto de intersección de las pendientes de Tafel, leemos en el eje de las ordenadas el potencial mínimo de corrosión, teniendo un valor para esta oportunidad aproximado de menos 0,57 voltios, y el logaritmo de la corriente de corrosión en el eje de las abscisas, teniendo un punto alrededor de menos 5,3. A ese menos 5,3, como es escala logarítmica, le sacamos el antilogaritmo y nos da 5,01 por 10 a la menos 6, que es equivalente a 5,01 microamperios. Esta es la corriente de corrosión absoluta, pero como conocemos el área, se nos están diciendo es 10 centímetros cuadrados el área de exposición del electrodo. Entonces, la densidad de corriente de corrosión no es más que la división entre la corriente de corrosión y el área. Cuando hacemos eso, nos da una densidad de corriente de corrosión de 5,01 por 10 a la menos 7 amperios por centímetro cuadrado. Perdón. Una vez determinada la corriente, la densidad de corriente de corrosión, usamos la ley de Faraday para relacionar la densidad de corriente de corrosión y las propiedades del material, ¿verdad? Y el proceso de transferencia electrónica para determinar la pérdida de espesor por unidad de tiempo. Entonces tenemos que la I de corrosión es 5,01 por 10 a la menos 7 centímetros cuadrados. Como la reacción de oxidación es que el zinc pasa a zinc más 2 electrones, el Z vale 2 mol de electrones. La masa molar, para este caso, para el zinc, se busca en las tablas, estos tabulados las propiedades del zinc, es de 65,38 gramos por mol. Sabemos que la constante de Faraday vale 96.485 columpios por mol de electrones y la densidad del metal, para este caso para el zinc, tengo un error, para el zinc, vale 7,2. Esta es la densidad del zinc. Entonces, lo que hacemos ahora es sustituir los valores, o colocamos el valor de la I de corrosión, la masa molar del metal, los moles de electrones transferidos y la densidad del metal, dando un valor de 0,0774 milímetros por año. Entonces, esa sería la pérdida de espesor por unidad de tiempo. Podemos decir que una velocidad de corrosión baja porque está en orden de milímetros por año bastante pequeño. Cuando es 0,1, 0,2, 0,15 se consideran importantes.
quitamos 10 veces el valor casi 100 veces el valor de esa velocidad. El otro ejercicio que nos está presentando por aquí, dice una placa de aluminio se ha corroído en ambos lados en el agua de mar. Después de 10 años se mide la reducción de espesor de 4 milímetros. Es decir, están dando el tiempo de exposición del material y la pérdida de espesor. Calcule la densidad de corriente de corrosión media. Ahora nos piden que calculemos la densidad de corriente de corrosión media, teniendo en cuenta que el aluminio se oxida o se corroe a aluminio más 3 electrones. Entonces, los datos aquí son la reducción de espesor, 4 milímetros, el tiempo en años. Por lo tanto, podemos calcular la reducción de espesor por unidad de tiempo, que no es más que la división entre 4 milímetros entre 10 años, o da 0,4 milímetros por año. Y nuevamente usamos la ley de Faraday, ¿verdad? Ley de Faraday, para calcular ahora la densidad de corriente de corrosión. La despejamos de la ecuación que hemos venido usando. Ahora I de corrosión va a ser de S de T por Z rho entre 3268 por la masa molar. Entonces Z para el caso de la oxidación del aluminio vale 3 mol de electrones. La masa molar del aluminio vale 27 gramos por mol. Y la densidad del aluminio vale 2,7 gramos por centímetro. Sustituyendo los valores que tenemos para este caso, 0,4 milímetros por año, 3 mol de electrones, 2,7 gramos centímetro cúbico, la constante, 3268, y en la masa molar del aluminio, 27 gramos por mol, nos da una densidad de corriente de corrosión de 3,67 por 10 a la menos 5 amperios por centímetro cuadrado. Entonces, de la ecuación nosotros podemos calcular o la densidad de corriente de corrosión o la pérdida de espesor por unidad de tiempo. Los otros variables dependen de la reacción y de las propiedades del metal que estamos considerando. Bueno, espero que se haya entendido y con esto finalizamos esta parte para ya realizar el parcial. Feliz día.